Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, con una intensa agenda aquí en las provincias de Azuay y Cañar, Carlos Ravalcal. Carlos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues cuéntenos, entendemos que estas visitas se dan justamente en el contexto de una pre-campaña electoral que ya se nos ha venido en el transcurso de estos días de cara a lo que será el proceso del próximo año. Roxana, muy buenas noches y gracias por esta gentil invitación. En efecto, llegué el día de ayer, estuve en Azogues, capital de la provincia de Cañar, y el día de hoy he pasado todo el día en Cuenca fundamentalmente, donde además de los medios, la presencia en medios de comunicación, he tenido la oportunidad de ver todo el modelo de movilidad sostenible de la ciudad de Cuenca. Y es un modelo muy interesante que se debería replicar en el resto del país. Pero más allá de este modelo entre bicicletas, scooter, tranvía y buses, etcétera, etcétera, me voy con una grata impresión, porque no es que no lo conocía, pero otra cosa ya es estar muy de cerca, es por el modelo de ciudad que tiene Cuenca. Un modelo de ciudad tremendamente importante y de los cuales los ecuatorianos nos debemos sentir orgullosos. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, hay la construcción de un tejido social tremendamente importante. Hay una articulación en la planificación de la gestión de ciudad y adicionalmente tenemos una academia que se ha incorporado en la vida de la ciudad. Y eso es tremendamente importante. Eso permite construir un tejido social potente, un tejido socioproductivo también potente, y los resultados están ahí. Cuenca es una ciudad hermosa, Cuenca es una ciudad donde se ha construido una ciudad de clase media, una ciudad universitaria, y esos modelos hay que replicar en el resto del país. Ahora, Carlos, quizás en este proceso de observación, digamos, y de compartir con la ciudad, entendemos que muy probablemente también ha conocido algunas problemáticas, entre ellas la misma problemática del proyecto tranvía, que todavía tiene una deuda enorme y que los gobiernos anteriores, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, aquí mismo en estos estudios, Guillermo Lasso ofreció asumir, o que el Estado ecuatoriano asuma esta deuda del tranvía, un ofrecimiento que no se ha cumplido. Una situación muy similar se dio con Daniel Noboa. Pues, ¿cuál sería su perspectiva sobre este tema? A ver, aquí hay que hacer un trabajo articulado, pero el hecho de que no se haya resuelto el tema de la deuda, que hay que resolverlo, por cierto, no se puede dejar de desconocer el modelo de la movilidad sostenible. Ahora bien, el tema de la deuda hay que apoyar a Cuenca, porque no lo podemos dejar solo. Y esa es la parte de la articulación de un gobierno central, en este caso con los gobiernos autónomos descentralizados. Porque ya el modelo está probado y el modelo está siendo muy eficiente. Que puede ser perfectible, pero el tema de la deuda es cuestión de analizarla, verla, reestructurarla y pagarla. Y eso es parte de la voluntad, la decisión política para poderlo hacer. Así que en ese sentido, en el gobierno de Carlos Rabascal, cuenten con que eso se va a arreglar y se va a apoyar de forma efectiva. Ahora, Carlos, aquí hay una gran cantidad de preocupaciones respecto de otros temas. Ahora mismo conversábamos, previo a entrar a este diálogo, la situación tan dolorosa y difícil que está atravesando Cuenca con los incendios forestales, una de las zonas ambientalmente más importantes del país, como es el macizo del Cajas, y el Parque Nacional Cajas está siendo destruido por estos incendios voraces que no logran ser controlados. Vale la pena decir que el Cajas es una fuente de fauna, una fuente ambiental fundamental de dotación de agua también para Cuenca, pero la preocupación no pasa únicamente por el tema de los incendios forestales, sobre los cuales se está haciendo un intenso trabajo. Ha habido una colaboración enorme también de la ciudadanía y de diversas organizaciones, pero a esto se suma la intención de los gobiernos desde hace más de 10 años de instalar en estas zonas tan vulnerables y tan sensibles, que además son
las fuentes hídricas que dotan de agua para Cuenca, el tema de la minería. Usted debe conocer aquí el caso de Loma Larga, en la zona de Quimsacocha, que ha sido un tema conflictivo, pero la intención y la intensidad de los gobiernos de avanzar de manera incluso arbitraria, yéndose en contra del 80% de la población que en una consulta popular dijo no a la minería, de otras consultas populares que se han dado en cantones aledaños, de un informe y varios informes, porque el de Tapa no es el único, que informes técnicos que dan cuenta de lo catastrófico que sería para Cuenca el hecho de que se dé la minería ahora. Ahora ya estamos viviendo una crisis de 132 días de sequía hidrológica. Usted habrá visto, y quizás con mucha pena, me llamó la atención el río Tomebamba. Me llamó la atención y da dolor de alma ver eso. Da un dolor del alma quienes hemos convivido con Claro. este hermoso río, pero todos nuestros ríos están así. Si esto estamos viviendo ahora, la situación sería mucho más compleja con la aceptación de la minería en esta zona. Como gobernante yo tengo que respetar la voluntad del soberano. Y si el soberano, que es el pueblo, en este caso de la provincia de la Suaibo, de Cuenca, para ser específico, se ha pronunciado en contra, yo la tengo que respetar. Yo no me puedo ir en contra de la decisión de algún soberano. Por tanto, eso sí. Pero por otro lado, tenemos que cuidar. El Ecuador tiene una fortaleza en el tema de recursos hídricos y en tierras productivas. Y tenemos una naturaleza preciosa, pero tenemos que cuidar el ecosistema. Pero el ecosistema hay que cuidarlo con responsabilidad, 2, con política pública y 3, con acciones estratégicas. El recurso hídrico es fundamental, porque si no cuidamos el recurso hídrico, atentamos contra la vida. Pero también atentamos contra los niveles de producción que podamos tener en el Ecuador. Una de las grandes contaminaciones es que el recurso hídrico también está contaminado y se contamina en términos de riego todo lo que es la siembra y por tanto los alimentos y los productos, y por tanto estaríamos viviendo una constante contaminación del ser humano. Y eso no lo podemos aceptar. Pero tenemos que entrar a atender todo eso. Es decir, tenemos que ver cómo fortalecemos la política del agua, la política de riego. En Azogues, por ejemplo... ¿Cuál es su posición respecto de la minería? A ver, quiero partir de la minería ilegal. La minería ilegal tenemos que erradicarla, porque esa es más contaminante, esa sí contamina. Y además tenemos un tema ahí de lavado de activos y de crimen organizado. Por tanto, eso no podemos negociar. O sea, no podemos negociar con el mal. No podemos negociar con la transgresión de las leyes del Ecuador, porque me atenta al ordenamiento de la vida de los ecuatorianos. El otro tema de la minería es, hay una voluntad soberana, en este caso específicamente lo que usted ha hecho hincapié, Roxana, y ahí se respeta la soberanía. Pero por otro lado tenemos que entrar en una transición ecológica. Y esa transición ecológica es un proceso. Dentro del proceso, para poder nosotros llegar al mundo ideal de no contar con los recursos naturales, es decir, en este caso petróleo y el tema minería, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a construir una economía interna. Y esa economía interna tiene que nacer de varios elementos. Uno, el sector agropecuario, que es fundamental. Y 2, adicionalmente, el tema de la agroindustria. Tenemos que pasar del sector primario al sector agroindustrial. Pero un poco lo que usted nos está diciendo es que hay que sostener la minería legal, hay que entrar entre comillas, en una transición. mientras avanzamos en los otros procesos. Roxana, el Ecuador debe 86.000 millones de dólares. Estamos viviendo en una crisis tremenda. La educación está abandonada, la salud está abandonada, la inversión pública está abandonada, la economía no crece, y cuando no crece la economía no crece el empleo, no crece el empleo, por tanto crece el desempleo y crece la pobreza. Por tanto, es importante llegar a esa transición ecológica, pero es parte del proceso. Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos que tener es responsabilidad con el manejo y el direccionamiento hacia dónde queremos ir. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos activar una economía, atender la educación, atender la salud pública, generar plazas de trabajo, salir del hipercentralismo para darle competencia y recursos a las regiones, y eso no lo puedo hacer de la noche a la mañana. Yo no vengo a mentir, Roxana. Yo vengo a establecer todo un proceso. Yo estoy de acuerdo llegar a ese ideal, pero para llegar a ese ideal no me puedo acostar en una noche y al día siguiente generando los cambios. Tengo que entrar en el proceso. Y a eso sí me comprometo. A entrar en ese proceso y dar los resultados. Pero tengo que hacerlo.
Ahora estamos enfrentando otro problema que en todo caso, si la voluntad popular le favorece a usted para llegar a la presidencia de la República, pues la crisis energética no se resuelve a diciembre, como dice el presidente No se va a resolver. de la República. Para eso se necesita una propuesta. ¿Cuál es la suya? A ver, primero que no se va a resolver. El presidente de la República, que es candidato a su vez, está jugando a la política en un tema tan delicado como es el sector energético. Y el debate que se está dando en el sector energético es demasiado superficial, porque estamos concentrando todo al tema de la potencia, cuando el tema de la potencia no solamente tiene que ver con generación, tiene que ver con generación, tiene que ver con transmisión y tiene que ver con distribución. Si nosotros no trabajamos en una reinstitucionalización del sector energético, si no trabajamos en un modelo de gestión adecuado, y si no trabajamos en un concepto de regionalización del sector energético como era antes, entonces no habremos solucionado el problema. El presidente de la República, el candidato Daniel Noboa, ¿qué dice? A diciembre no más apagones. ¿Pero de qué depende que no haya más apagones? Yo le escuchaba a usted de las lluvias. A ver, para recuperar los niveles de embalses y poder asegurar el tema de la energía, tiene que llover por lo menos 14 días y 4 horas con esa intensidad. Entonces, en otras palabras, dependemos de San Pedro. Y por tanto, no se está hablando de una verdadera gestión. Que Colombia nos está vendiendo energía. Ojalá que nos pueda seguir vendiendo la energía. Pero lo que nos vende Colombia, ¿qué nos permite? Es disminuir el racionamiento más o menos entre 2 a 3 horas, nada más. Hemos solucionado el problema estructural. Yo le pido al candidato Noboa que transparente la realidad de la crisis, la realidad de los indicadores. Porque nosotros tendríamos que partir, Roxana, de una base cero. ¿Y por qué de una base cero? Porque no sabemos a ciencia cierta qué está haciendo el gobierno. Yo le escuchaba a usted la noticia que van a venir algunas unidades térmicas, etcétera, Progen etcétera. ha dicho que se compromete a instalar estos motores de generación ya a finales de noviembre. Es algo que todavía se espera. Hay dudas también de esta empresa. Ya se ha denunciado. Hay dudas de la empresa, hay dudas de la calidad de las unidades que van a venir. Y adicionalmente también nos habló de barcazas. Llegó una y no con dudas en cuanto a la capacidad de generación. Entonces partamos de una base cero. A ver, yo vengo a hablar la verdad. Para poder resolver el tema crisis, tenemos que contar con un buen parque termoeléctrico. Es recuperar, repotenciar y darle mantenimiento. Que con lo que contamos, más lo que compremos, en unidades de 100 megavatios ubicados estratégicamente en todo el país, podemos asegurar una generación termoeléctrica en términos de efectivos, no nominales, en términos efectivos, de por lo menos 2.500 megavatios, para tener una base. Y lo otro es varias cosas: diversificar la fuente de energía limpia, diversificar la fuente de energía renovable. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la que más rápido podemos hacer? Mire usted, podemos hacerlo con la fotovoltaica, con proyectos fotovoltaicos que ya de una u otra manera se están haciendo en pequeñas cantidades, en pequeña generación, pero tenemos que entrar a crear una granja de fotovoltaicas que puede ser en Zapotillo Loja, en Imbabura, que tranquilamente nos puede generar en 2 años 1.000 megavatios. ¿Sí? Entonces ya estoy comenzando a trabajar en un proceso y estoy bajando la participación de las hidroeléctricas. La pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos? Ya vamos a eso. Vamos a tener crecimiento económico. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Pero permítame terminar, Roxana. Mire, solamente en Masar, independientemente de los problemas que tiene Masar, podemos comenzar a trabajar en proyectos fotovoltaicos flotantes que nos puede asegurar entre 200 a 250 megavatios. Es decir, la idea es ir sumando, pero con proyectos específicos que son viables, que son factibles. Pero adicionalmente a eso, tenemos que también comenzar a trabajar estructuralmente. ¿Hace cuánto tiempo, Roxana, venimos hablando del campo Amistad, del gas natural? Es decir, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo? Pero así hemos dejado pasar tiempo en todo. Entonces tenemos, ¿cuántos años? Pero tenemos que hablar entonces. Las termoeléctricas, ¿cuántos años sin entonces mantenimiento? Tenemos que hablar de algo que es fundamental: la responsabilidad, la voluntad y la decisión política, Roxana.
porque en esto no se puede jugar a la política. Tenemos que ser responsablemente técnicos en el manejo de un sector como el energético, que cuando no hay energía eléctrica se paraliza el país, se afecta a la economía, se afecta a la producción, empleo, se afecta al empleo, se afecta a la educación, salud se afecta a mental. la salud pública. Es decir, se afecta a todo el país. Aquí no puede venir alguien con una visión fiscalista a decir, porque necesito plata para pagar a otro lado, entonces le quito al sector energético. Eso es una tamaña irresponsabilidad y eso es el reflejo que el país no tiene política de Estado y que no ha habido la voluntad política en casi 8 años en mantener un sector energético creciente. Porque ¿qué me dice el sentido común? Ni siquiera la técnica. Si todos los años me crece la población, si todos los años me crece la demanda de consumo de energía eléctrica, ¿no será acaso que también tengo que crecer en generación, transmisión y distribución? Y mirar el tema de manera integral. ¿Por qué? Porque si la tarifa está por debajo del costo de producción, ¿qué inversión privada va a venir? Entonces tenemos que trabajar en una solución estructural. El proyecto Santiago es fundamental. El proyecto Santiago, uno, está en otro calendario hidrológico. Y dos, si bien es cierto, me puede demorar entre 6 a 7 años su construcción, tenemos que iniciar el proceso, pues. Porque lo peor es tardarnos en iniciar el proceso porque vamos a seguir cortocircuitando el desarrollo del país. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cuál sería la vía? ¿La inversión privada? ¿Alianzas público-privadas? ¿Estaría en manos del Estado? Es un mix, Roxana. A ver. Eso no implica una privatización. No. A ver, vamos diferenciando las cosas. La privatización es la transferencia de propiedad y el sector energético es área estratégica. Por tanto, está prohibido por la Constitución de la República. Lo que sí se puede hacer es utilizar los mecanismos de financiamiento, las famosas articulaciones públicas-privadas, las APP, como también se puede aplicar también concesiones. Pero también puede el Estado, en los proyectos que son fundamentales, invertir en eso. Y para eso hay financiamiento de las multilaterales. Pero el tema es tomar la decisión política. Pero miren, nosotros podemos entrar a construir generación, pero si no reinstitucionalizamos el sector, si no le damos un modelo de gestión eficiente y no tenemos autonomía en las unidades de control, evaluación, de nada serviría comenzar a generar más energía eléctrica porque no tendríamos un sector eficiente. Lo que sí no puedo separar es generación, transmisión, distribución. Tiene que ir de la mano. Por eso hay que actuar de forma responsable. Y eso es lo que el candidato Noboa no nos está diciendo la verdad. Y le digo al candidato Noboa, comencemos a construir la cultura de la verdad. Porque el pueblo ecuatoriano merece esa cultura de la verdad. Ahora, Carlos, en el ámbito económico, ¿cuál es la propuesta para salir de este hueco en el que prácticamente no encontramos salida? La brecha se profundiza cada año, no hay recursos, el crecimiento económico va a ser nulo para el próximo año y muy probablemente para el siguiente también. El empleo sigue cayendo, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo, el empleo pleno. La gente se sigue yendo del país en las peores condiciones, la migración se incrementa. ¿Cuál es la propuesta ahora? O sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es la salida? A ver, usted ha mencionado 3 de cada 10 tienen empleo pleno. Pero pongámoslo en perspectiva. Será menos después de toda esta crisis que estamos viviendo. Pongámoslo en perspectiva. En el año 2010 había 5 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa que estaban en la informalidad. Hoy son 7 y creciente, que va en la línea de lo que usted dice. Por tanto, ¿hacia dónde tengo que dirigir la política pública? Es a disminuir la informalidad para poder construir políticas de bienestar en el país. Es decir, que la gente tenga trabajo seguro. ¿Cómo generamos ese empleo? Vamos a lo siguiente. Una de las cosas que ha matado al país es el hipercentralismo. Y ustedes lo han vivido acá en el Cuenca, en la provincia de la Suay. Lo han vivido, ¿verdad? Entonces, lo hemos padecido. Pero claro, lo han sufrido, lo han padecido, lo han sufrido, ¿verdad? Entonces, si 2 ciudades en el Ecuador, Guayaquil y Quito, concentran el 70% de la economía, ¿qué significa? Que hay 219 ciudades adicionales que no han sido capaces de construir nuevos actores económicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ir a eliminar ese hipercentralismo para comenzar a construir nuevos actores económicos. ¿Cómo hacerlo? A través de las regiones con autonomías descentralizadas, con elección de gobernadores, con gobernadores de elección popular. De esa manera desconcentro el poder político en el centralismo, que lo único que hace es privilegiar mesías, la construcción de mesías y caudillos porque les encanta el poder y la permanencia, y comienzo a activar la economía territorial a partir de sus potencialidades y convertirlas en fortalezas. Miren otros países que se manejan estos modelos. Han alcanzado desarrollo. Están muy por encima de nosotros. No le tenemos que tener miedo a esto. Tenemos que entrar a política disruptiva. Porque si durante toda la vida de la República del Ecuador hemos privilegiado el centralismo y lo único que hemos obtenido son resultados negativos, ¿no será el momento, Roxana, que tengamos que cambiar el modelo? Pero por supuesto. Entonces, ahí podemos comenzar a cambiar los modelos económicos y los modelos de crecimiento económico y los modelos de desarrollo. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Se va a requerir ahí? Bueno, hay que cambiar muchas cosas en este país. Comenzando por el sentido común, hay que recuperar el sentido común. Muchos Roxana. hablan incluso de una constituyente. ¿Usted considera que es necesaria una constituyente para hacer estos cambios? ¿Se va a requerir de tener gobernabilidad en una asamblea nacional? Nosotros en el debate en el Ecuador parecería que siempre nos enfocamos en el problema y no en la solución. Y a veces magnificamos el tema y decimos, ¡ay, necesitamos asamblea constituyente! Yo particularmente no soy partidario de una constituyente. Cuidado, esa constituyente nos crea un doctor Frankenstein y en vez de mejorar, vamos a retroceder y a empeorar. Aquí lo que necesita es liderazgo, capacidad, conocimiento, voluntad política y trabajar en articulación con los gobiernos autónomos descentralizados a través de las regiones autonómicas descentralizadas, trabajar en articulación con el sector productivo en todos sus tamaños, desde el pequeño, mediano y grande, y también adicionalmente trabajar en función de una hoja de ruta, una visión de desarrollo, un plan de desarrollo y acciones contundentes para poder mover la economía. ¿Queremos activar la economía? Activemos la cadena de pago. Si se le debe a los municipios, se le debe a las prefecturas, se le debe a los proveedores, se le debe al IES. ¿Qué significa eso? Que el gobierno nacional, con esa visión de apropiación indebida de recursos que no le pertenecen, está retirando plata de la economía. Y si retira plata de la economía, ¿sabe lo que significa? Que le está retirando plata a usted, a su familia y a todas las familias del Ecuador. Entonces ese dinero no se está moviendo, porque bueno fuera que se estuviera retribuyendo, reincorporando ese dinero para la inversión pública, pero no se está haciendo eso. Entonces tenemos que activar también la cadena de pagos. Ahora, otra de las causas para que el Ecuador esté en esta situación es la inseguridad también. Esto impide la inversión o una mayor y mejor inversión, impide poder salir de ciertas condiciones. Mientras no se logre superar esta situación de inseguridad, pues difícilmente tampoco vamos a poder salir de estas otras situaciones, aunque haya esa voluntad política. No se puede separar la seguridad de la economía de la producción y el trabajo. No se puede. A ver, pero estamos cayendo en un no entendimiento de la crisis de seguridad. Porque lo uno tiene que ver con lo otro. Si crece el desempleo y crece la pobreza, producto que no estamos creciendo en la economía, ¿quién se nos convierte en el principal empleador? El crimen organizado. Entonces no estamos entendiendo eso. No estamos atendiendo lo prioritario. Porque toda esta problemática es una problemática de integralidad. Y lo que tenemos que evitar es que el crimen organizado se nos convierta en el principal empleador, pues. Entonces tenemos un sector rural olvidado, con una población que se nos está envejeciendo, promedio entre 58 y 60 años, pues, Roxana. ¿Y quién va a retomar el tema de la producción cuando en una proyección de 10 años estos productores de promedio de esa edad ya tengan 70 años? Tenemos tierras productivas, pero el 17% de las tierras productivas solo tienen agua para riego. O sea, vuelvo al tema. No estamos conectados con la solución de los problemas de forma estructural. Nos gusta ser bomberos y apagar incendios. Y la coyuntura se resuelve cambiando la estructura. Entonces tenemos que crear nuevos modelos. El modelo de asociatividad,
a través de cooperativas de producción, comercio y servicio. Entonces ahí protegemos a los pequeños productores cuya tenencia de tierra productiva es entre 4 a 6 hectáreas, que están en una economía de subsistencia. Entonces ahí incorporamos a los pequeños productores a través de estos nuevos modelos a la formalidad, a la sostenibilidad, a la productividad, a la competitividad, eliminando cadenas de intermediación, pues, Roxana, porque ellos se pueden convertir en los propios intermediarios. Entonces usted tiene ahí un encadenamiento. Somos productores, somos propios intermediarios, comercializadores y distribuidores. Y creamos los mercados de la economía social y solidaria para que ellos entren también a posicionarse y teniendo con el principio de comercio justo los dineros que les vuelve por la producción, por la comercialización, por la distribución y por la comercialización. Entonces ahí estamos entrando a potencializar el sector rural, ¿verdad? Pero el sector rural tiene que ir más allá de eso, pasar de la producción primaria a la agroindustria, para aprovechar las ventanas de oportunidades en el comercio internacional, Asia-Pacífico. Entonces ahí comenzamos a generar nuevos ingresos, a sostener de mejor forma la dolarización, pero también no quedarnos solamente en el sector primario y la agroindustria, el turismo, pero en el sector rural, agroturismo, ecoturismo, pero también el ordenamiento de las ciudades del sector rural, porque cuidado, si dejamos abandonado el sector rural, la población se nos está envejeciendo, ponemos en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria, porque cuando se abandona esto es como la ley de la física. Cuando hay un vacío y alguien no lo ocupa, te lo dan ocupando. Y cuidados nos lo da ocupando dos elementos. Uno, el crimen organizado. Y dos, que la frontera agrícola se estaría presionando hacia adentro y comenzaría la urbanización de lo rural y comenzaría la especulación del precio del suelo productivo. Carlos, en honor al tiempo, yo quisiera ir al ámbito político. Todos los números, las encuestas nos muestran nuevamente esa polarización. Daniel Noboa, ADN, la Revolución Ciudadana con Luisa González. Esa tercera opción que parecía en su momento, según los números, ser Jan Topic, ha quedado fuera de la contienda electoral. No han salido nuevos números. Entendemos que otros sectores capitalizarán el voto que le pertenecía en su momento a Jan Topic, pero la izquierda democrática y Carlos Rabascal no aparecen ahí. ¿Cómo ve usted el proceso de esta precampaña electoral y cómo ve usted los posibles resultados? A ver, primero una precisión. ¿Cómo que no aparecemos? De aparecer, lo que aparecemos. quiero decir es que dentro de esta polarización... A ver, vamos a lo no siguiente. está. Pero dentro de esa polarización hay una estrategia que pretenden construir un bipartidismo en el Ecuador porque les convienen a los poderosos. Es decir, el clivaje, correísmo, anticorreísmo. ¿Qué es lo que eso hemos es una venido estrategia, arrastrando pero por eso es una estrategia. años, ¿no? Pero si usted ve el nivel de indecisión, que en algunas encuestas es 40 y en otras 60%, entonces significa que la cancha está abierta y que aquí cualquier cosa puede pasar. Uno se construye el camino, uno se construye el éxito. Y hay que hablarle directamente al pueblo ecuatoriano, a decir, cuidado, caemos en la trampa de esta clivaje, ni siquiera polarización, de querer construir este bipartidismo. ¿Para qué? Para seguir en lo mismo, para no tener nuevas ideas, para no trabajar en lo estructural, para seguir manteniéndonos en la bronca, en la pelea, en la venganza y en la improvisación y en la persecución política. ¿O queremos de una vez por todas tener un nuevo concepto y modelo de política, recuperando la dignidad de la política, la esencia de la política, pero hablar de cosas que nadie más habla, de las regiones con autonomías descentralizadas, de los modelos de asociatividad, de cooperativismo, de producción, comercio y servicio, de la rescate y de la recuperación del sector rural, de una política de inclusión, de una reforma al modelo educativo que esté acorde a la época moderna, a la era digital, a la globalización y competitividad. Una salud pública que también tiene que cambiar ese modelo de gestión con salud familiar, preventiva y comunitaria para construir hábitos sanos en la vida de los ecuatorianos y disminuir drásticamente entonces a través de esos hábitos sanos los indicadores de morbilidad. Entonces, nosotros estamos planteando cosas disruptivas. Nosotros estamos no cayendo en la bronca, en la pelea, y estamos planteando una nueva política con nuevos modelos
descentralizadores sobre todo. El pueblo ecuatoriano tendrá que escoger, o si quiere seguir en la bronca, en la pelea y en la improvisación, con los mismos resultados de ese centralismo que nos está llevando a un caos y a una pesadilla, o comenzamos a dar oportunidad a nuevos pensamientos de desarrollo social en el país. Ahora, Carlos, quizás, bueno, en una entrevista anterior que tuvimos con usted de manera virtual sobre este tema, usted ya se pronunció, pero hay algunas inquietudes y nos dicen, bueno, ¿cómo así Carlos Rabascal en la izquierda democrática si antes fue correísta, nos dice? A ver, primero, ¿qué es ser correísta? A ver, perdóneme, yo tengo pensamiento propio y casualmente por eso no seguí dentro de una alianza, porque yo soy una persona independiente. Y eso usted ya me lo había preguntado, Roxana, y me lo está repitiendo. Sí, y está bien que me lo repita y se lo agradezco. En primer lugar, yo participo de un pensamiento democrático y me voy y me alejo cuando no se permite pensar. Mire, Roxana, le voy a contestar con lo siguiente. Yo no permito que el falso concepto de lealtad me mantenga en un lugar donde el sentido común me expulsa a patadas. Yo privilegio el pensamiento, privilegio el debate, privilegio la democracia, pero por sobre todas las cosas, privilegio el desarrollo del país. Yo pienso en el Ecuador, pienso en la vida de la gente, no en resolver mis propios problemas. ¿Qué le llevó a la izquierda democrática? Las coincidencias. A ver, la izquierda democrática también estuvo extraviada en su momento, porque la socialdemocracia no tiene nada que ver con el neoliberalismo de Guillermo Lasso. Sin embargo, apoyó a Guillermo Lasso, como tampoco tiene nada que ver la socialdemocracia con un neoliberalismo y autoritarismo de Daniel Noboa. La socialdemocracia se basa y se fundamenta en un principio que es la justicia social con libertad. El rol del Estado de forma importante, eficiente y oportuno, no Estado obeso, que regule y controle, que facilite la inversión, ¿verdad? Y que defienda los derechos fundamentales como la educación, como la salud, como la equidad territorial. Hablamos en una visión de país que hemos coincidido y tenemos un reto fundamental. Y ese reto fundamental es rescatar al país para sacarlo de la crisis. Nosotros no vamos a jugar a la política. Somos demasiado responsables para entrar en ese pecado capital que es jugar a la política. Nosotros vamos a establecer políticas de Estado y políticas públicas para poder solucionar estructuralmente el problema. Atender la crisis sí, pero en paralelo trabajar estructuralmente en los problemas que tiene el Ecuador. ¿Cuáles fueron los puntos que le hicieron a usted abrirse, digamos así, de esa manera? ¿Le acabo de decir? ¿Se lo acabo de mencionar? Pero más concretamente. ¿Pero qué más concretamente quiere escuchar Roxana? De que yo no puedo estar donde no hay pensamiento, donde no se permite la libertad. No hay libertad de pensamiento. Claro, así es, por eso le digo. Hay una persona que toma las decisiones, hay una sola cabeza que toma las decisiones ahí. A ver, a mí no me gustan las organizaciones de carácter vertical. Yo no soy plebeyo de nadie. Yo respondo al país. Y mi lealtad y mis principios es con el país. Carlos, muchísimas gracias. A usted, Roxana. Tendremos qué gusto verla ahora personalmente. Y ya no virtualmente. Tendremos otras oportunidades. Usted continuará viniendo a Cuenca, me imagino, claro ya en el transcurso de esta campaña. Por supuesto que sí, claro que sí. Ha sido Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Son las 19:44. Señor, me acaba de chocar. Ahora debe